Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. En esta ocasión vamos a charlar, ahí lo tienen ustedes en cámara ya, en pantalla, a mi querido amigo Isaac Cohen, economista, para hablar sobre un asunto de actualidad que es pues la caída de las divisas en la América Latina, pero que en realidad es la caída de las divisas en todo el mundo emergente. Primero que nada, le doy la bienvenida a mi querido Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, Alberto, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Oye, bueno, habíamos estado hablando, te invitamos para hablar sobre pues, la depreciación de las monedas latinoamericanas. Yo estuve en México la semana pasada. En esos días justamente se estaba dando una depreciación importante del peso mexicano, pero lo mismo ha pasado en toda América Latina y en el mundo emergente también. De hecho, hoy los periódicos financieros, el Financial Times, reflejaban el hecho, y justamente hace 5 minutos antes de empezar esta entrevista, se estaba anunciando que Turquía, como país emergente, tomó la decisión de subir sus tasas de interés. Y todo esto ligado al mismo fenómeno que está pasando en todo el mundo de emergente. Yo te quiero preguntar a ti, en este espacio, ¿qué es lo que está pasando, Isaac? Bueno, pienso que este es el indicador de que el ciclo de alza de las materias primas que habíamos visto durante casi los últimos 10 años está terminando. Y esto significa de que antes nos quejábamos de que las monedas se estaban revaluando y ahora nos vamos a empezar a quejar de que se están devaluando. Pero esa es la manera como se corrigen estas circunstancias cuando los tipos de cambio no están fijos artificialmente. Entonces las devaluaciones se tienen que venir precisamente para enfrentar esta nueva circunstancia que se refleja en una disminución de las exportaciones de los países emergentes. Ahora, por ejemplo, hoy el New York Times tiene en su primera página de la sección de negocios la caída de la economía de Perú, que era una de las economías más resistentes que habíamos visto. Aquí lo que hay que hacer es prepararse para estos tiempos malos, porque vacas flacas y vacas gordas han habido desde tiempos de la Biblia. Lo que pasa es que tenemos que acostumbrarnos a lidiar con las vacas flacas cuando las vacas gordas nos lo permitan. Ahora, yo creo que en América Latina el país que ha manejado mejor esta situación es Chile, porque Chile es una economía, se nos olvida a veces, dependiente de la exportación de un producto, que es el cobre. Y cuando el cobre baja, pues la economía chilena sufre. Pero el gobierno chileno ha previsto bastante bien esta circunstancia, acumulando recursos para poder adoptar políticas anticíclicas que puedan contrarrestar el golpe. Y sí, bueno, buen punto, porque justamente es cierto, la economía de Perú se informó que se desaceleró, y también la de Chile. Justamente hoy en la mañana se informó que Chile, aunque creció en el segundo trimestre 4,1%, su PIB es su ritmo más lento en 2 años. Por supuesto, es una economía que ha crecido pues casi sostenidamente a más de 5%, 6%, inclusive llegó en algún momento cuando el cobre estaba en la cúspide, llegó Chile a crecer cerca de 2 dígitos. Entonces, el asunto es cómo se va a hacer el ajuste. Estamos viendo la caída de la economía de Brasil, por ejemplo, que ha sido estrepitosa, por así decirlo, y Sí. la devaluación de la moneda, por supuesto, de manera que hay que prepararse para las vacas flacas. Bueno, y justamente el Financial Times, hoy en la mañana, en la edición de este martes, hablaba de los mercados emergentes en general, pero específicamente hablaba de Tailandia y de la India, de la moneda de estos dos países, y puntualmente anota el Financial Times que el único país, o los únicos dos países, monedas de dos países que han caído más que la India y la Tailandia es Brasil y Sudáfrica. Efectivamente, entonces es una corrección que se viene, los tipos fijos de cambio ya no existen en el sentido de que artificialmente se trataba de mantener la paridad de las monedas y un muy buen ejemplo de esto lo ofrece pues el país en donde estamos hablando, Argentina, que quiso sostener un tipo de cambio artificialmente durante mucho tiempo y después la caída fue muy estrepitosa. Pero dime, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es importante
que las divisas estén cayendo en las monedas latinoamericanas? ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, yo diría que lo que es una corrección, porque si en realidad la economía ya no está exportando suficiente, lo que hay que hacer es que hay que bajar las exportaciones para equilibrar la balanza de pagos. Y la manera como se hace eso es, pues, devaluando la moneda, lo cual encarece las importaciones y hace que haya menos demanda por ella. Entonces, es una corrección, es un ajuste a una nueva circunstancia. Ahora, Pero, sí. aclárame una cosa. Si la moneda latinoamericana está más barata, es decir, está más barata, que es lo que está pasando, entonces las exportaciones latinoamericanas se hacen más competitivas en términos de dólares. Claro, lo que pasa es que las materias primas, lamentablemente, muchas de ellas se cotizan en dólares y no se refleja inmediatamente en el precio. Pero lo que ocurre también es que hay una menor demanda por estas materias primas. La caída de la demanda es la circunstancia real y eso difícilmente se puede corregir con mejores precios. Aunque es cierto, las manufacturas pueden ser más competitivas, definitivamente, pero las materias primas como que son más resistentes a las correcciones de precio. Bueno, ahora fíjate que me haces entonces preguntarte si acaso, ahora que hablaste de una diferencia entre manufacturas y materias primas, entonces me hace preguntarte entonces también hay diferencia entre países, es decir, hasta qué punto esta devaluación de sus monedas le conviene a México, que es un país manufacturero, y le afecta a las economías de Sudamérica, que son básicamente materias primas. Bueno, yo creo que estamos viendo en el caso de México, efectivamente, que tiene el acceso al mercado más grande del mundo, abierto, y que casi 80% de su comercio lo hace con Estados Unidos, pues adquirir una ventaja importante en este mercado, compitiendo ahora sí con China en el mercado de Estados Unidos y mejorando su circunstancia, que se refleja también en una mayor captación de inversión extranjera, por cierto, porque lo que México se está volviendo es muy atractivo por el acceso que tiene a este mercado que es el más grande. Claro. Ahora, estoy leyendo, los periódicos dicen que lo que está pasando, tú hablas de un ciclo, y es cierto, es un ciclo porque mucho tiempo estuvo las monedas muy competitivas o el dólar bastante barato, las monedas latinoamericanas bastante caras, si tú quieres, o bastante arriba. En ese sentido es un ciclo, pero los periódicos internacionales están diciendo que la presión viene por el lado de la expectativa de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, que vaya a dejar de meter el estímulo económico. Bueno, ese golpe viene, definitivamente, porque en Estados Unidos las tasas de interés van a subir. No hay para dónde. En el momento, la Reserva Federal lo ha dicho muy claramente, en el momento en que el desempleo se encuentre por debajo del 6,5%, la Reserva Federal va a empezar a subir la tasa de interés. ¿Qué hace eso? Eso nos golpea a las economías de América Latina, especialmente de una manera muy fuerte, porque en primer lugar reduce los flujos de capital hacia América Latina, porque los inversionistas prefieren dejar su dinero en los países industrializados, hasta en los bancos, porque les están pagando mejores tasas de interés, en vez de buscar alternativas de rendimiento de mayor riesgo, como la que sería ir a invertir a América Latina. Entonces nos bajan los ingresos de capital en un momento en que precisamente no estamos exportando suficiente para financiar la cuenta de importación. Y entonces lo que hay que hacer es que hay que restringir importaciones. Y para eso la devaluación de la moneda es el remedio, porque lo que pasa es que eso encarece las importaciones y, como decía, reduce la demanda de estas. Pero cuando hablas tú de devaluación, en realidad hablas de depreciación, porque el grueso de las monedas latinoamericanas están libres. Efectivamente, están flotando. Tenemos tipos de cambio flotantes en el sistema monetario internacional actual. Y eso significa que se pueden ir para arriba o para abajo. Claro. Ahora, ¿cuál es la dinámica? ¿En qué beneficia o afecta a los países con moneda pegada, con tipo de cambio fijo, como son Venezuela y Argentina? Bueno, ahí está el problema. Defender un tipo de cambio fijo en una circunstancia como esta, lo que hace es generar mercados paralelos. Porque lo que pasa es que, bueno, las personas van a tener que ir a buscar las monedas donde las puedan encontrar. Y eso lo que hace es el surgimiento de estos mercados paralelos. Yo estoy de acuerdo con eso, y es cierto, pero la pregunta más bien era por el lado de si es más difícil defender a una moneda cuando la moneda se está depreciando o apreciando. Bueno,
Depende de la cantidad de dólares que tengas en reservas y depende cuánto estés dispuesto a gastar para sostener la moneda. En el caso de Venezuela, por ejemplo, sus ingresos de divisas se mantienen altos porque el precio del petróleo se mantiene por encima de 100 dólares. Pero que vaya a bajar el barril por debajo de 100 dólares y vamos a ver a la economía venezolana sufrir mayores restricciones de importación. Entonces, el problema es que no se puede pagar la factura de importación si las exportaciones están cayendo y los capitales no están llegando. Claro. Bueno, y ahora vámonos con el precio de los commodities, las materias primas. ¿Se están comportando igual que las monedas? ¿También están cayendo? ¿Esperas que caigan? Efectivamente, estamos viendo el final del que se llamó el superciclo de las materias primas. ¿Por qué? Porque la demanda en China ha disminuido, la economía de China está desacelerándose, Europa pues no ha salido de la recesión, Japón todavía empieza apenas a salir, Estados Unidos tiene una reactivación muy lenta, de manera que las posibilidades de exportar más materias primas pues se han terminado y eso se refleja en una caída generalizada de los precios. Debo exceptuar aquí los combustibles, porque ahí el petróleo todavía no cae, pero con el surgimiento de Estados Unidos como exportador de productos derivados de petróleo, por ejemplo, el surgimiento de Brasil como probablemente que se va a convertir hacia el año 2015 en el principal productor de petróleo de América Latina, superando a Venezuela, yo creo que la abundancia del petróleo en este momento augura una caída de los precios del petróleo también. ¿Tú te atreverías a decir que así como los pasados 10 años fueron de los países emergentes y no de los países industrializados, los próximos 10 años va a ser al revés? Esperamos que no. Yo debo decir que las políticas económicas de la mayor parte de los países de América Latina ahora están mejor planteadas de lo que lo estuvieron en la década de los años 80, cuando tuvimos la caída provocada por el alza del precio del petróleo y el alza de las tasas de interés en Estados Unidos. La década perdida que se llama del desarrollo latinoamericano. Esta vez creo que estamos mejor preparados. Por ejemplo, las cuentas fiscales están equilibradas, no hay riesgo de inflación, lo cual es muy importante. Por otra parte, algunas de estas economías han puesto a un lado suficientes recursos como para defenderse de la coyuntura y además el mercado interno de América Latina ha crecido bastante y eso puede servir para amortiguar algunas de las circunstancias difíciles. Y los tipos de cambio flexibles, o sea, las monedas flotando, porque eso de querer sostener un tipo de cambio por decreto, eso a lo que lleva es a la inflación y a los mercados paralelos. No, que siempre llevó. América Latina tiene amplios ejemplos durante muchos años al respecto. Así es. Y tú lo viviste en tu periplo por el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, mira, yo viví en México en los años, digamos, difíciles para la economía mexicana, cuando los mex dólares se volvieron ex dólares. Tú te recuerdas de esa circunstancia difícil para la economía mexicana, de manera que estamos muy acostumbrados en América Latina para lidiar con estas situaciones, pero creo que los gobiernos latinoamericanos, con muy pocas excepciones, están mejor preparados para lidiar con esta situación. Mira, tú bien lo dijiste, me hiciste reflexionar, efectivamente estamos acostumbrados, como tú dijiste, y tan acostumbrados estamos, o fue a fuerza de la costumbre, que se hicieron las reformas que llevaron a la liberalización de las monedas. Sin embargo, hay países que no aprendieron la lección. Bueno, es que es muy tentador tratar de mantener el tipo fijo, porque en algunos casos, por ejemplo, se subsidian algunos productos de consumo, con lo cual los gobiernos ganan alguna popularidad, ¿no es cierto? Y cuando es necesario enfrentarse a una realidad distinta, que significa un alza de precios de todos estos productos, pues los gobiernos se resisten a hacerlo y la manera como tratan de resolver el problema es imprimiendo moneda y desencadenando la inflación. Y eso lleva a las devaluaciones monetarias paralelas que son muy perniciosas para el funcionamiento de las economías. Pero de nuevo, estás hablando tú como de si fuera la América Latina de los 70s y los 80s. Bueno, es que los ciclos económicos son así, las vacas flacas y las vacas gordas, como te decía, existen desde tiempos de la Biblia. Una cosa es vacas flacas y vacas gordas y otra cosa es que nosotros
matemos a la vaca o no le demos de comer si le damos de comer, son cosas diferentes. Así es, así es. Así Bueno, es. mi querido Isaac Cohen, te agradezco muchísimo siempre tu buena disposición a charlar con nosotros. Siempre, un placer, Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por interactuar con nosotros vía nuestra página de Facebook, la cual la tiene usted en su pantalla, la página de Facebook de Padilla en América, facebook.com/Padilla en América, donde usted puede directamente interactuar con nosotros, comentarios, preguntas, sugerencias, quejas, etcétera. La página de Facebook, Padilla en América. Ahora sí, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. En esta ocasión vamos a charlar, ahí lo tienen ustedes en cámara ya, en pantalla, a mi querido amigo Isaac Cohen, economista, para hablar sobre un asunto de actualidad que es, pues, durante casi los últimos 10 años está terminando. Y esto significa de que antes nos quejábamos de que las monedas se estaban revaluando y ahora nos vamos a empezar a quejar de que se están devaluando. Pero esa es la manera como se corrigen estas circunstancias cuando los tipos de cambio no están fijos artificialmente. Entonces las devaluaciones se tienen que venir precisamente para la caída de las divisas en la América Latina, pero que en realidad la caída de las divisas en todo el mundo emergente. Primero que nada, le doy la bienvenida a mi querido Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, Alberto, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, me da mucho gusto saludarte. Oye, bueno, habíamos estado hablando, te invitamos para hablar sobre pues, la depreciación de las monedas latinoamericanas. Yo estuve en México la semana pasada. En esos días justamente se estaba dando una depreciación importante del peso mexicano, pero lo mismo ha pasado en toda América Latina y en el mundo emergente también. De hecho, hoy los periódicos financieros, el Financial Times, reflejaban el hecho, y justamente hace 5 minutos, antes de empezar esta entrevista, se estaba anunciando que Turquía, como país emergente, tomó la decisión de subir sus tasas de interés. Y todo esto ligado al mismo fenómeno que está pasando en todo el mundo de emergente. Yo te quiero preguntar a ti, en este espacio, ¿qué es lo que está pasando, Isaac? Bueno, pienso que es el indicador de que el ciclo de alza de las materias primas que habíamos visto